Iglesia Renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. Saludos a toda nuestra querida audiencia. Gracias por estar nuevamente el día de hoy aquí con nosotros en nuestro podcast Sabiduría en Acción. Bienvenidos Robert y Pedri. Gracias, un gusto estar aquí nuevamente. Es un placer para nosotros también tenerlos nuevamente el día de hoy con nuevos aprendizajes. El tema de hoy es cómo crecer personalmente, cómo crecer en la vida, especialmente en nuestras relaciones con los demás. Basándonos especialmente en Romanos, una fracción de Romanos 12, del 14 al 18. Vamos a escuchar atentamente lo que ellos traen para el día de hoy. Sí, es muy importante, como tú decías, ¿no? Intentar crecer cada día, ¿no? Mejorar uno en nuestras relaciones como individuo, como ser en relación, como ser humano. Y nosotros estábamos conversando que la carta de Romanos, la epístola a los romanos, es un texto que ofrece muchas ideas acerca de cómo uno llevar una relación mejor con las personas que te rodean y cómo uno también crecer como individuo. Sí. Y decíamos esto porque en Roma, que era en aquel momento en el que escribe el apóstol Pablo, había una iglesia de personas y una iglesia que tenía unas características muy interesantes. Y yo siempre digo que vivir en la capital de un imperio tiene grandes ventajas, pero también desafíos, ¿no? Te da acceso a la educación, a la tecnología, al trabajo, a estar en contacto con personas de diferentes culturas, con diferentes puntos de vista, informarte mucho mejor, tener diferentes ideas para tú valorar y establecer una opinión. Y eso que es muy ventajoso también, si uno no sabe lidiar apropiadamente, pues puede también tornarse un gran... Hay que estar preparado para todo eso. Desafío. Entonces, allí había una iglesia y que tenía muy compleja. Como ya decíamos, en estas grandes ciudades, pues hay personas de culturas diferentes, de estatus sociales diferentes, con posiciones económicas diferentes. Y esa iglesia lidiaba con esos grandes desafíos. Y el apóstol escribe, y las sugerencias que le da es para que llevaran una vida mucho más adecuada, una vida mucho más productiva, una vida mucho más armoniosa, ¿no? Y de esto nos hablaba bastante Robert el domingo, que él trajo una idea muy interesante sobre la porción que tú hablabas, ¿no? Sí, y que es muy importante. Yo recuerdo un profesor de teología que nosotros tuvimos en el seminario, el difunto maestro Castellano, que hace el mes pasado se estuvo celebrando en el seminario 13 años ya de su partida al reino de Dios. Y yo recuerdo que el maestro siempre decía que la palabra más importante del mundo para él era la palabra relación. Dice que los seres humanos éramos seres en relación. Y eso era lo que nos hacía a nosotros humanos y diferentes de otras especies. Pero es muy importante para ser seres en relación de una manera adecuada. Debemos partir siempre del principio de conocernos nosotros mismos. Y yo creo que un poco ese fue la motivación del apóstol Pablo en esta carta a los romanos, ¿no? De cómo ser comunidad. Pero para ser comunidad debemos partir también del principio de cómo soy yo y que puedo colaborar yo y que puedo aportar yo a esa comunidad. Y algo que el apóstol Pablo menciona en esa carta y que nosotros hemos de estar presentes es que es muy importante aceptarnos como somos, pero para aceptarnos como somos debemos primero conocernos bien, conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, conocernos bien. Y muchas veces pensamos que nos conocemos y no nos conocemos. Lo que estamos haciendo es
tratando de imitar A los demás. a otros patrones. Es verdad. Y entonces, en la medida que nosotros imitamos un poquito mejor, un poco más mal, nos conocemos. Y muchas veces esa imitación se corresponde a una presión social también. O Sí. sea, no es tratar de ser un ser único, diferente, sino tratar de comportarme de una manera que la sociedad me acepte. Sí. No sé si están de acuerdo Que con esto. agrade a los Sí, demás, es verdad. Quizás eso está de una manera muy interesante descrita cuando él dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Y que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Es decir, aprende a conocer tus fortalezas, Y debilidades. tus debilidades, ¿no? Y cómo puedes a partir de ellas trabajar y ser un mejor individuo, un mejor ser en relación. Eso está muy, muy, muy interesante, Sí. esa idea, ¿no? Y sobre todo, un poco pensando en que, o sea, esa epístola a los romanos, Roma, que era aquello era un hervidero, y me imagino, o sea, una ciudad muy cosmopolita también, o sea, cómo tratar de ser diferente, de no caer en las imitaciones, o sea, Sí. ser realmente una comunidad, una iglesia auténtica, seguidora de Cristo. Correcto. En el caso nuestro, que decimos que somos cristianos, también tenemos ese desafío en la sociedad en que vivimos. Y yo creo que cada persona en cada lugar que vive tiene ese desafío. Cómo tratar de ser auténtico, de ser uno Sí, mismo. queremos simplemente copiar a los demás como para que la gente nos acepte, porque creemos que esa es la manera en que las personas nos van a aceptar. Y también un común denominador que haya en la calle, que haya a nuestros alrededores. Él se compró esto, yo también debo tenerlo. O él se viste así, yo también me debo ver de cierta manera como para estar dentro de ese ámbito. Y ser aceptado por los demás. Es algo que cuesta definirlo, cuesta cambiarlo, darnos cuenta que no es así. Lo mejor es ser auténticos, pero hay un paso muy importante que es el que acaban de mencionar, que es conocernos Sí. y aceptarnos. Tomarse ese tiempo. Sí, Y él destaca, pone un ejemplo muy bonito, ¿no? De la misma manera que el cuerpo tiene miembros diferentes, la congregación, la sociedad, la comunidad Sí. tiene personas diferentes. Y yo creo que tú hablabas muy bien el domingo pasado acerca de esa diferencia y cómo saber sincronizar las diferencias, cómo saber comprender a la otra persona, porque no es solo yo conocer mis límites y conocer también mis virtudes, sino saber también lo que cada persona, con lo que cada persona puede colaborar y cómo todos esos esfuerzos, todas esas funciones se pueden poner en función del bien Sí. común. Y algo interesante, ¿no? Por ejemplo, en esa misma epístola, Pablo menciona algunos dones que son importantes. Yo digo que son dones esenciales que todo ser humano debe cultivar en su desarrollo, en el desarrollo de su personalidad. Y Pablo habla de un don muy importante, el don del servicio. Y nosotros en eso tenemos yo digo que la mayoría de los seres humanos viven una gran disyuntiva con con el don de servicio. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer algo, tratamos que sea, y si vamos a servir, algo que se note. Sí, Tú sabes, que se note, que tenga una relevancia, que tenga algo que de verdad resuene, ¿no? No sé, por ponerte un ejemplo, sí, está el don de arreglar algo. Y uno dice, wow, estaba roto y mira cómo lo arregló. Se nota. sí, es verdad. Y yo siempre pongo un ejemplo interesante. No sé, todos ustedes han visto partido de béisbol. Sí, claro. No. Yo me pregunto, ¿qué sería un partido de béisbol sin un recogedor de pelotas en un estadio? Sería casi imposible para los Dígame. beisbolistas jugar. Díganme. Sí. O sea, no hay nadie que recoja la pelota. La pelota cae para allá, se quedó ahí. Entonces, y es interesante cómo esa persona, que muchas veces No lo notamos. el nombre de esa persona es el recogedor de pelota. Nadie sabe cómo se llama. Es verdad, Sabemos es verdad. cómo se llama el slugger tal, el pitcher tal, por su nombre, por su apellido, le Los conocemos más hasta su destacados vida. y los más importantes. Pero el que recoge la pelota
Todo el mundo dice, el recogedor de pelota. Sí. Y lo mismo pasa en un partido de fútbol, si no hubiera recogedor de pelota. En un partido de tenis, si no hay recogedor de pelota, no se pudiera hacer el evento. O sea, ese servicio prácticamente invisible Es muy es importante. determinante para llevar una obra, para que funcione algo. Y entonces, a veces nosotros un poco, porque nuestro aporte no va a ser tan llamativo, a veces hasta inclusive nosotros mismos nos sentimos acomplejados por hacerlo. Sí, ¿Por qué? es verdad. Porque no se nota o porque no es lo que a la gente le gusta. Pero sin embargo, sin ese aporte, la cosa no iba a funcionar como debiera. Y lo mismo pasa en nuestra familia, en nuestras iglesias. ¿Qué sería de esa persona que llega a la iglesia y que abre la iglesia por la mañana, que pone el aire acondicionado, que prepara el café, Sí, la señora de las flores. la de las flores? En unas iglesias cuando se reparten los boletines, que está en la puerta repartiendo el boletín. Sí. ¿Qué Todos y sería de cada esa uno persona? tienen una parte importante. Entonces, es importante desarrollar el don de servicio en el desarrollo de nuestra personalidad. Tenerlo muy presente. Que en el ingrediente de estar desarrollando mi personalidad esté el servicio. No importa lo que sea, algo. Aportar algo. Servir. Y que también ese algo, pienso yo, lo hagamos con sinceridad, con amor, porque a veces actuamos de manera interesada. Entonces, no, yo voy a hacer esto de tal manera para que me den o para algún fin que no es realmente lo que creo que Sí, Dios sí. quiere de nosotros. Lo bueno de eso es que cuando nosotros servimos por interés, generalmente se nota. Bueno, sí, también. Se nota. Esa es la suerte. A veces no. A veces hay gente que hace algo y después tú te das cuenta que era por un interés o por una segunda intención. Pero generalmente se nota. ¿Por qué? Porque en el don de servicio, cuando tú haces algo, también tiene que haber una vocación. Y cuando la gente no nota que tú lo estás haciendo por amor, o cuando la gente nota cuando es por interés también. Entonces, en el desarrollo de la personalidad, un primer punto que pudiéramos tener en cuenta, además de conocernos nosotros mismos, de acertarnos, un don importante que debemos cultivar es el don del servicio. Y siguiendo esa misma línea, bueno, a cada persona le ha sido dado dones. Entonces, la persona debe descubrir esos dones. Sí, es verdad. Y la persona debe usar esos dones. Y no solo descubrir nuestros dones, sino reconocer los de las personas que nos rodean. Porque cuando cada una de esas habilidades, de esas aptitudes, o cada uno de esos dones se pone en función de todos, el resultado es mucho mejor. El resultado Sí, es maravilloso. maravilloso. Y también comentábamos algo el domingo. El don que le ha sido dado a una persona es para que utilizarlo. Uh-huh. Y el don, cuando no se utiliza, pues puede irse poco a poco perdiendo. Sí. Nosotros tenemos el ejemplo de los músicos. Los músicos, usted ve un pianista virtuoso, pero si ese pianista virtuoso deja de practicar, deja de ejercitar, poco a poco Lo va a ir perdiendo. va a ir perdiendo Es esa. verdad. Y así ocurre con nuestros dones en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, Sí. esa sería otra de las... Y como se dice, o sea, el don que no es expuesto, que no es puesto al servicio de otro, solamente en beneficio propio, dice que es una violación del mandamiento divino. O sea, que es poner lo que el Señor nos ha dado en función de los otras demás. personas, de los demás. Ahí tiene que ver también lo que decís, que lo que uno haga, ¿no? Debe hacerlo con humildad. Sí, No por supuesto. no debe hacerlo para... Sí. Y siempre, bueno, eso lo he oído siempre. Y esos son refranes, dice, de la misma manera que tú quisieras que te trataran a ti, Debes trata tratar tú a los demás. O sea, cuando tú vas a hacer algo por alguien, piensa, ¿cómo a mí me gustaría que lo hicieran por mí? Para que tú veas que enseguida tu óptica cambia y lo vas a hacer bien. Porque todo el mundo quiere que lo traten bien. Todo el mundo quiere que lo asistan bien. Y eso pasa mucho, sobre todo cuando tenemos profesiones o nuestro propio trabajo que relacionarnos con personas, generalmente.
Cuesta muchísimo. Y quiero decirte que eso marca la diferencia. Marca la diferencia. Lo mismo con un mecánico que con un barbero, que cualquiera. La manera en que te tratan, la manera en que la persona lo hace. Sí. Ser empáticos. Empático. Y la empatía genera confidencialidad, genera y construye confianza. Correcto. O sea, en ese desarrollo de tu personalidad, cuando tú pones tu don de servicio en función de otro, lo haces con amor, sin esperar nada a cambio, lo haces de la manera que tú quisieras que lo hicieran contigo, te vuelves también una persona confiable. Sí, es correcto. Sí, y eso es un aspecto muy importante, ¿no? Y nosotros vivimos en una sociedad que a veces nos torna, yo diría, nos puede tornar un poquito arrogantes. Sí. Y a uno le cuesta trabajo revelar sus puntos débiles porque esos puntos débiles pueden ser utilizados en nuestra tu contra. contra. El miedo a mostrarse frágil. Es verdad, sí. Pero yo debo tener la capacidad de reconocer que tengo mucho que aprender de las demás personas. Sí. Ahí entra la humildad. Ser humilde siempre y no creernos superiores. Sí. Y que uno intenta desarrollar la labor que hace de la mejor manera posible, pero siempre otra persona tiene algo que puede contribuir. Sí, algo que Entonces, ofrecer. uno no debe entrar en ese tipo de tensión, sino aceptar las sugerencias Sí. y ser capaz de identificar todas aquellas sugerencias que te dan que te ayudan a ser mejor persona y a desarrollar mejor tu don, Sí, tu sí. responsabilidad. Y por ahí mismo Pablo menciona que un don importante en el desarrollo de nuestra personalidad también es tener la capacidad de compartir. Sí, es muy Cuando uno habla, a veces eso suena como una palabra un poco ya, por ejemplo, cuando uno dice la humildad, el compartir, suena como algo un poco idílico, ¿no? Sí. Y porque yo digo que estamos viviendo en una sociedad donde más que compartir, lo que vivimos es compitiendo constantemente. Sí, Y exactamente. entonces el compartir también, como decía Pedri, el compartir, el reconocer tus debilidades, o sea, a la gente le cuesta mostrarse frágil. Porque tú mostrarte frágil es como que estás exponiéndote Sí. y corres el riesgo que alguien quiera abusar de esa fragilidad o usarla en beneficio propio. Y entonces, en estos tiempos, cuando tú hablas de compartir, la gente coge un poco miedo. Igual que está el error que las personas piensan que están compartiendo cuando tú tienes en tu casa 40 pares de zapatos, no sabes dónde dejas meter los zapatos y entonces regala los zapatos, que no está mal, yo digo que está bien, Sí, o sea, no sí. lo botes, regálalo porque hay gente que le hace servir, pero tú no estás compartiendo, tú estás dando de lo que te sobra. Es correcto, O sea, sí, compartir sí. es como, Es verdad, como es decía verdad. nuestro profesor castellano, cuando yo tengo 2 jabones y yo cojo uno Y lo comparto. y te lo doy a ti, me quedo con otro, yo estoy compartiendo. Sí, es verdad. O sea, cuando tengo un pan y lo pico por la mitad, te doy la mitad a ti y me quedo con la otra parte. Y entonces, dice, según el apóstol Pablo, dice que en el desarrollo de nuestra personalidad para contribuir a nuestra comunidad, es importante desarrollar el don del compartir. compartir. Y hacerlo con alegría y sencillez de corazón. O sea, con humildad. Cuando usted está compartiendo, hágalo humildemente. Con Humildemente. sinceridad. Porque de verdad quieres compartir. Ujú. Y que la persona sepa que tú estás compartiendo no para mostrar superioridad, no para dar de lo que te sobra, sino porque estoy siendo empático contigo, con tu necesidad. Sí. Yo quiero darte de lo que yo tengo, para ti, para ayudarte. Todos estos temas son muy interesantes y la verdad uno cuando los analiza bien son difícil, diría yo, son hasta difícil de aprender porque compartir suena muy sencillo, pero la mayoría lo que hacemos es eso, dar lo que nos sobra y realmente no es compartir. ¿No? Y el compartir, además del compartir recursos, bienes, también tiene que ver con el compartir ideas, compartir sueños. Sí. Y eso hace que cuando uno vive en sociedad y sobre todo en una comunidad tan compleja o una congregación tan compleja como la de Roma, pues también surjan los conflictos y surjan las oposiciones.
los criterios totalmente opuestos y hasta las acciones feas que una persona pudiera hacer en contra de otra. Y ahí llega el apóstol Pablo y que dice, no le paguen a nadie mal por mal. Y eso es un gran desafío, porque cuando alguien actúa de forma negativa contigo, es muy difícil de medirse controlar. Complicado eso. Sí. Sí. Entonces esa es otra de las sugerencias que él da para uno poder crecer como comunidad y también uno poder crecer como ser humano, ¿no? Cómo entonces uno intentar resolver esos conflictos de forma productiva y no quebrar la relación, no quebrar Hay la personas comunicación. que están muy cargadas de cosas, problemas, y van por la vida como que descargándose con los demás. ¿Cómo hace una persona para seguir tratando a esa persona bien si lo que recibes es cosas negativas? Bueno, nosotros en alguna medida lo hemos estudiado y uno lo ha aprendido a través de, pero es complicado, porque cuando tú ves a una persona de mal humor, cuando tú ves a una persona que te trata mal, que te grita, automáticamente lo primero que tienes que pensar, tú dices, esta persona tiene una gran carga encima. Sí. O sea, porque yo no veo sentido de esa reacción porque No le he hecho nada. no le he hecho nada. Apenas me conoce. ¿Y por qué me trata así? Y uno lo ve, por ejemplo, llegas a una taquilla de algo, a un servicio que tienen que te dar y tú ves la persona Sí, irritada, sí. ves la persona molesta. Entonces, esa carga, al final, sí, a ti te hace pasar un mal rato, pero tú te imaginas estar 24 horas al día con esa carga encima. O sea, No, la persona imposible. más afectada es la otra. Por eso es una invitación importante. O sea, a despojarnos Sí. de esas cosas, a aliviar nuestro equipaje, a caminar de manera ligera. A para buscar la manera de equilibrar nuestros avanzar conflictos. muy rápido. Y entonces, por eso, eso es importante hacer ese ejercicio cada día, porque estamos en la calle y te das cuenta aquí mismo en Miami con la cuestión del tráfico, cuando tú ves gente manejando de manera agresiva, Sí, sí. tú dices, wow, este tiene tremendo problema. Sí, sí. En Tremendo estos días problema. yo iba con mi esposo y una señora prácticamente era la luz de nosotros y prácticamente se nos metió y aparte de que lo hizo mal, nos vio así de una manera como que nos quería matar. Entonces uno dice, wow, de verdad esa persona está cargada de muchos problemas. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco lo que hemos estado conversando, ¿no? Todos estos puntos Sí, importantes. podríamos decir, bueno, hay que conocerse a uno mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Y también intenta tener empatía o conocer a las personas, los dones, las virtudes de quienes te rodean. Entonces aprende a responder con gracia y no con agresividad. Sí. Aprende a utilizar tus dones, a descubrir tus dones y los dones de las otras personas Sí. y ponerlos todos en función del bien. Del bien Del común. bien del bien y el beneficio común. Sí. No solo pensar en nosotros mismos, realmente. Entonces, Pensar en los demás. esfuérzate por ser una persona empática. Una mejor persona. Una persona empática vive con humildad. Sí. Realiza las labores, tus dones, tus responsabilidades con humildad. Sí. Y sobre todo, pues debemos aprender a manejar los conflictos de forma saludable para crecer en nuestras vidas. A mí estos sugerencias del apóstol Pablo a esa comunidad Son dinámica, maravillosas. compleja, Muy de compleja. Roma me parecen increíbles, ¿no? Por eso es importante este espacio que estamos creando, porque vivimos en un trajín diario y la verdad, incluyéndome, necesitamos mucha Sí, ayuda. sí. Yo creo mucho, o sea, a veces durante el día. Ahora, para mí está un poco complicado después de que soy padre, ¿no? Yo le digo a mi esposa que ya mi vida no tiene tantas pausas. Pero yo creo que lo que nos están viendo, y ustedes van a coincidir conmigo, que llevamos una vida muy dinámica.
Y a veces durante el día nos cuesta trabajo hacer pausa. Estamos como con el automático. Y el automático está en que si no hacemos una pausa, tomar aire, respirar, tener un ratico de meditación, corremos el riesgo de, en ese dinamismo, empezar a copiar actitudes, a actuar muchas veces y a decir cosas que nosotros inclusive no estamos de acuerdo y criticamos. Sí. O sea, la importancia de tener una pausa en el camino. Y aquí no voy a hacer proselitismo porque esto no es un espacio para hacer proselitismo. Pero sí lo digo yo de una manera personal y lo he compartido con muchas personas que quiero. Para mí, el domingo en la iglesia, además de ser un espacio para adorar a nuestro Señor, para escuchar la palabra, un espacio de reencuentro con nuestra familia de la fe, yo digo que es viendo de la perspectiva egoísta de mí, de Roberto, es un espacio para mí también. Sí. Conforme un carro necesita que le cambien el aceite, que le echen gasolina, que le roten la goma, para que tenga y trabaje eficazmente. Para mí el domingo, esas 2 horas, 3 horas o el tiempo que sea, es el espacio que yo cojo para poner en orden y resetear un poco mi cabeza y empezar la semana con fuerzas renovadas. Y entonces, eso es una invitación también importante. Hagan un alto en el camino y traten de que sea en el día que tengan un espacio para ustedes. No se sientan mal por tener un ratico de que no voy a hacer nada. Respirar, tomarte un vaso de agua, ponte a escuchar un poquito de música. Es verdad. Y refresca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por tanto aprendizaje. Recuerden que es súper importante invertir en nosotros mismos. Estos momentos, esto es para toda la audiencia, en estos momentos que ustedes pueden escuchar, tomar pausa, inclusive, y muy importante, no debemos dejar de hacerlo, asistir a la iglesia los domingos, es algo que nos alimenta, es algo que nos llena y nos hace mejores personas. Estamos aquí en la Iglesia Reformada de Westwood, en la Miller Drive. Son bienvenidos, 11:30 de la mañana nuestro servicio, 10:30 de la mañana estudio bíblico. Nuevamente muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Pues gracias a ti por invitarnos y es un gusto siempre dialogar acerca de estos temas que nosotros entendemos que son relevantes para la vida. Totalmente, totalmente, muy importantes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por oírnos y estar presentes. Nos vemos en el siguiente.